fin vamos a pedirle al Señor que estemos atentos a la palabra, ¿no? ¿Han escuchado cuando el presidente habla, suspenden todos programas y se enfocan en el mensaje del presidente? No sé si han visto, cuando hay emergencias o eso, interrumpimos este programa porque el presidente quiere dar su mensaje, ¿no? Bueno, pues ha llegado el momento de escuchar. Vamos a interrumpir todo en nuestra mente y vamos a poner atención a lo que la palabra de Dios trae en nosotros, ¿sí? Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, Marcos. Hay dos, vamos a leer, hermanos, vamos a leer el Evangelio paralelo, que es Marcos. Vamos a buscar, es el final del capítulo 19 de Juan, ¿eh? Continuamos con la sepultura de Jesucristo. Vamos a ver Juan capítulo 19 y me gustaría que leamos los dos evangelios, tanto Juan como el evangelio paralelo de Marcos. Pero antes que hagamos esto, quiero hacer una pequeña introducción para que podamos entender un poco mejor. Miren, hay pocas iglesias que le ponen énfasis a la sepultura de Jesucristo, pero de verdad, hermanos, tienen una enseñanza poderosa para fortalecer nuestra relación con el Señor y fortalecer nuestra vida espiritual. Fíjense lo que dice. Quiero dar esta pequeña introducción a lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Me gusta lo que dice este teólogo y me llamó la atención. Dice: los evangelios son biografías teológicas. Los escritores, inspirados por el Espíritu Santo, nos dan testimonio y detalles para nuestra enseñanza y entender el mensaje del evangelio, las buenas nuevas, para nuestra salvación y madurez espiritual. ¿Cuántos estamos de acuerdo con ello? ¿Ven? Eso es lo que queremos, la salvación y tener madurez espiritual. ¿Cuántos somos maduros? ¿Cuántos nos consideramos maduros espiritualmente? Amén. Muchos tenemos quizás 20 años, 10 años, 5 años, 1 año, ¿verdad? Pero yo no puedo ver su corazón. ¿Quién lo puede ver? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces tiene que haber madurez espiritual. Me gusta lo que Pablo dice, como que a la vez reprende y fortalece y lo motiva. Dice que no podemos estar solamente consumiendo leche, no, tiene que haber comida sólida también. Él se refiere a la madurez, que tiene que haber madurez, hermanos. Miren, toda mi vida yo nací en un hogar cristiano, pero en sí no tenía yo madurez. A los 32 años yo escucho el mensaje de salvación y es cuando viene el proceso de la regeneración. Así es que, hermanos, tiene que haber madurez. Vamos a ver este mensaje con madurez para nuestra salvación. Bien, voy a quitar el micrófono, lo voy a poner aquí. Bien. Marcos capítulo 1 verso 1. No lo vamos a leer, lo tengo aquí. Escuchen cómo dice Marcos. Es una introducción que hace Marcos. Dice: comienzo del evangelio de Jesucristo, ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Verdad? Dice esta información, dice: primeramente, no solo en cuanto al tiempo, sino también como privilegio, la salvación es de los judíos. Juan 4:22. Y el Mesías es judío. Las mismas palabras de Dios, Juan capítulo 3 verso 2. Los pactos, la ley, la adoración en el templo, la revelación de la gloria de Dios y las profecías mesiánicas, todas estas cosas las recibieron ellos. ¿Quiénes? Los judíos. Juan capítulo 9 del verso 3 al 5. Sin embargo,
los judíos no recibieron estos privilegios por tener algún mérito especial o porque Dios fuera especial a favor de ellos. Era necesario que la invasión del mundo por el Evangelio comenzara en algún punto en particular y con un pueblo concreto, que a su vez tendría la responsabilidad de llevarlo a las demás naciones. Y se refiere a Israel. Bueno, hoy en día es nuestra responsabilidad, ya no de Israel, sino de nosotros, compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Sí entendieron esto, verdad? Hermanos, hay una parábola que en el futuro me gustaría predicar, está excelente, hermanos, que está en Mateo capítulo 21 del verso 33 al 46. Dice, el título es Los labradores malvados. ¿Quiénes fueron los labradores? Los líderes judíos e Israel. Esta parábola, hermanos, quizás alguien pueda decir, bueno, pero ¿qué es una parábola? Bueno, es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral revelando una verdad. ¿Verdad? Esto es parábola, no es algo literal. Bueno, Jesucristo, hermanos, estando en frente, ¿verdad?, de las multitudes, principalmente de los líderes judíos, les dice esta parábola. Bien, pero fíjense, quiero hacer énfasis en esta pregunta, hermanos, que está en el verso 42 de Mateo 21. Fíjense cómo pregunta Jesucristo, Pareciera ser que, como decimos en español, les pone a los judíos el dedo en la llaga, ¿verdad? Fíjense cómo dice: ¿no han leído nunca las escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados, nos deja asombrados. Bien, ¿qué pasó con Israel? Desecharon la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Jesucristo, hermanos. Es ahora el que hoy en día, hermanos, es nuestro fundamento de nuestra fe. La piedra angular, ¿verdad? ¿Cómo se dice en inglés? Es the corner stone, ¿verdad? Hermanos, nuestra fe está fundada en algo sólido. ¿Quién es? Jesucristo. Hermanos, tenemos, y créanme, me atreví a traer esta información para que podamos entender el mensaje del Evangelio, hermanos. Mi hermana lo mencionaba, es un plan de redención. Los judíos, ni los líderes, ni el enemigo estaba en control de este plan. No, solamente nuestro Padre. Él sabía muy bien lo que venía a acontecer. Pero, hermanos, ¿se acuerdan cuando Jesucristo dice: yo doy mi vida, nadie la quita de mí? ¿Se acuerdan? Hermanos, me gusta lo que dice John MacArthur. Dice, es bien interesante, dice: Jesús se hace cargo de su sepultura. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es el soberano. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y por eso, cuando leía lo que decía John MacArthur, dije: wow, es verdad. Así es que vamos a leer, hermanos, vamos a leer para que podamos entender. Vamos a leer las dos rapidito. Por falta de tiempo me gustaría, es increíble, hermanos, cómo esta pequeña porción de Juan, al final de Juan, tiene un mensaje muy extenso. Pero vamos a hacerlo un poco rápido. Juan capítulo 19, vamos a leer Juan 19 rapidito. Para que de esa manera, ese final ya, hermanos, mi hermana Martita nos recordaba, estamos en el final de la sepultura, del sacrificio, muerte de Jesucristo y su sepultura. Así es que Juan capítulo 19, del verso 38
al 42. Fíjense lo que dice. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora, vamos rapidito al evangelio paralelo, que es Marcos 15. Marcos 15, del verso 42 al 47. Y vamos, esto nos va a ayudar un poquito más a entender, hermanos. Marcos capítulo 15, del verso 42 al 47. Y fíjense lo que dice, del 42 al 47. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir el centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José. Dice, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Bien, hermanos. Jesús había muerto y lo que quedaba era sepultar su cuerpo, por lo que dos personas importantes del Sanedrín hacen una aparición para encargarse de este trabajo, ¿verdad? Es más, eran unos discípulos de la secreta, ¿verdad? Y créanme, hermanos, quiero hacerle esta pregunta: ¿cuántos de nosotros somos de la secreta? Cuando estamos allá afuera con nuestros familiares, si tienes que ir a la iglesia, dices aquí bajita la mena, es que voy a estar ocupado el sábado, pero eres de la secreta, ¿no? ¿Verdad? ¿No nos ha pasado eso? De que no queremos que la gente de alrededor se entere que somos discípulos de Jesucristo. Seamos honestos, sí nos ha pasado, ¿no? Sí, de una manera voluntaria e involuntariamente nos ha pasado esto. Bueno, en el caso de José de Arimatea y en el caso de Nicodemo, estos dos personajes eran discípulos, ya la escritura dijo, eran discípulos de la secreta, ¿verdad? Pero, hermanos, aquí lo maravilloso, que ellos eran miembros, es decir, eran miembros de la Corte Suprema en Jerusalén. Eran hombres muy influyentes, Dice la escritura en el evangelio que José de Arimatea era un hombre rico. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Jesús, en el capítulo 3 de Juan, Nicodemo va de noche a visitar a Jesucristo? ¿Se acuerdan? Pero lo poderoso es que estos dos personajes saben quién es Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién era José de Arimatea? Dice que era un miembro del concilio, ¿verdad? Un hombre rico, buena posición, pero dice que era un hombre conforme a Dios. Él sabía muy bien quién era Jesucristo. En el caso de Nicodemo, también siendo un miembro del Sanedrín, era un hombre que sabía muy bien quién era Jesucristo. ¿Se acuerdan? Cuando muchos predicadores titulan ese mensaje, dice: Jesucristo evangeliza a un fariseo. Y era Nicodemo. Pero tal parece que Nicodemo le quedó muy, muy claro que él tenía que nacer de nuevo.
¿Se acuerdan? Lo que le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Entonces, es evangelizado Nicodemo por medio de Jesucristo en el capítulo 3. Bueno, estos personajes ahora salen, pareciera ser que salen en la historia, ¿verdad? Y se hacen cargo del cuerpo del Señor. Pero acá hay un detalle que tenemos que poner mucha atención, hermanos. Los soldados romanos eran profesionales en bajar cuerpos, de tocar los cuerpos, de encargarse de los cuerpos, aquellos que eran crucificados. Incluso, hermanos, conforme a los eruditos que han investigado esto, a los que eran crucificados, hermanos, los dejaban días hasta que llegaba el cuerpo a una pudrificación. O sea, ya los animales, las aves, se comían los cuerpos. Era algo muy horrible. Entonces, los soldados romanos eran profesionales en eso. Esto bajaban el cuerpo, e incluso dice que los llevaban se me fue el nombre de la palabra correcta. Los llevaban a unos hornos donde quemaban la basura y ahí tiraban los cuerpos. Pero en el caso de Jesucristo no fue así, hermanos. 700 años antes, Isaías profetiza cada detalle y nos va explicando. Aquí nos damos cuenta, hermanos, de que Jesucristo está como que está preparando, haciendo los preparativos para su funeral, ¿verdad? Dos hombres, increíble. ¿Se acuerdan que las mujeres van siguiendo a Jesucristo durante toda la trayectoria, ¿verdad? Cuando lo crucifican, las tres Marías, ¿se acuerdan? Bueno, estas mujeres también, creo que por instinto, no se quedan convencidas. Bueno, ellas quieren saber dónde van a sepultar a Jesucristo, pero me imagino, hermanos, que estas mujeres se maravillan. ¿Cómo es que José y Nicodemo, siendo miembros del Sanedrín, se hacen cargo del cuerpo de Jesús? Me imagino que se han de ver maravillado, ¿no? Esto es lo maravilloso, hermanos. Este es el misterio de Dios, cómo trabaja. Sí podemos entender, hermanos, me explico. Cómo el Señor escoge a dos miembros del Sanedrín, que ellos gritaban: crucifíquenle, dejen libre a Barrabás. ¿Se acuerdan? Ellos que motivaban a la multitud y decían: mátenlo, crucifíquenlo. Bueno, quizás pudiéramos decir: bueno, ¿por qué no hicieron nada si eran hombres influyentes? Bueno, el detalle, hermanos, que para ellos, en el caso de los judíos, cuando alguien era expulsado de la sinagoga, era expulsado del grupo. Así es que para ellos era muy difícil tomar tal decisión y ser expulsados de la sinagoga. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en el caso de cuando este ciego es sanado por Jesucristo? ¿Qué pasó con los padres? Fueron expulsados de la sinagoga, que era muy grave. Para un judío era extremadamente grave. Bueno, en el caso de estos dos, de José de Arimatea, y en el caso de Nicodemo, hombres fieles, hombres piadosos, hombres de Jesucristo, fieles discípulos de Jesucristo, vemos aquí, hermanos, que ellos con valor, en el caso de José, ¿se acuerdan que acabamos de leer que él va ante Pilato y pide el cuerpo de Jesucristo? Pero no se nos olvide que Pilato está muy enojado, ¿eh? Fácil pudo haber sido Pilato, pudo haberse negado, pudo haber dicho: no puedo hacerlo. Pero aquí vemos, hermanos, que Juan y tanto Marcos nos dice que Pilato concede a José de Arimatea que se lleve el cuerpo. Pero lo impresionante, hermanos, es que a donde es crucificado Jesucristo hay una tumba que está accesible, una tumba nueva. Entonces empiezan los preparativos. Pero lo que, hermanos, la enseñanza que tenemos que entender aquí, que hay dos hombres que se llenan de valor. Su misma fe es expuesta ante la multitud. ¿Se acuerdan, hermanos? Aquí lo vemos, lo está diciendo. ¿Algún día tú te has atrevido y decir: a mí no me importa lo que la gente diga, yo voy allá afuera y mostrar mi fe? Que ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Esa es la enseñanza que Juan nos quiere dar.
Hay dos hombres de la secreta, pero ahora se llenan de valor y quieren ir allá afuera. Y no fue fácil, hermanos, ¿eh? ¿Por qué? Porque los seguidores de Jesucristo, ¿ustedes creen que sería fácil aceptar a unos líderes religiosos que ahora se hicieran cargo del cuerpo de Jesucristo? Ellos posiblemente dirían, estos son unos hipócritas, ¿cómo se atreven? Pero aquí lo estamos viendo que tanto Marcos y Juan nos están diciendo que estos hombres son discípulos ¿de quién? De Jesucristo. Hermanos, ¿cuántos de aquí habemos? Quizás somos de la secreta, quizás nos sentimos con ese temor de que la gente se dé cuenta que somos discípulos de Jesucristo. Bueno, no somos los únicos. Aquí estamos viendo que hay dos hombres que pareciera ser que por temor, tanto religioso o político, ellos no podían revelar que eran discípulos de Jesucristo. Eso es lo que nos quiere dar a entender Juan. Ahora, no se nos olvide, hermanos, que las profecías desde el Antiguo Testamento se vienen cumpliendo al pie de la letra. Una vez dijo un gran teólogo, dice, Jesucristo es el eje central de las Escrituras. Si quitas a Jesucristo de las Escrituras, es un libro más del armario. Es un libro más de fábula, un libro más de historia que cualquier escritor puede hacer. Pero no, hermanos. Si se dan cuenta que en el título de su Biblia dice Santa Biblia, que es palabra de Dios. Así es que tengamos que tener esto en mente, hermanos. El mensaje del Evangelio, lo que Juan nos quiere dar a entender, ¿sabes qué? Tú eres discípulo de Jesucristo. En algún momento eras de la secreta, pero ahora que has entendido el Evangelio y sabes quién es Jesucristo, vas a salir a la luz. Que no te dé temor. Que la gente se dé cuenta que eres cristiano. Es lo que quiere el Señor. Que tú y yo vayamos allá afuera y hagamos discípulos en el nombre de Jesucristo. La obra tiene que continuar. Dice la Escritura que somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos sus pies, sus manos, su voz. ¿Por qué detener el Evangelio con nuestros hijos? Que no nos dé temor. Nuestro hijo adulto ya tiene su propio criterio, quizás. Compartámoslo. Jesucristo se va a encargar de preparar el corazón de nuestros familiares, nuestras amistades, compañeros de trabajo. Hermanos, les quiero comentar esta anécdota. Tengo un compañero de trabajo y nos llevamos muy bien, es muy buen amigo. Y un día se quejaba que tenía problemas. Le dije, oye, te invito a la iglesia. Se admiró, me dice, ¿a la iglesia? Le dije, ¿por qué no? Date una oportunidad. Dios existe. Y créanme, pensé que se iba a ofender y bueno, pareciera ser que me dijo, bueno, lo voy a considerar. Pero hermanos, el Señor pone en nuestro corazón compartir a Jesucristo. Que no nos dé temor. ¿Eres rico? ¿Eres pobre? Aquí lo vemos. Un hombre de buena posición, José de Arimatea, un hombre rico. No importa, eres rico, eres pobre, que no te dé temor. No hay ningún obstáculo para que tú puedas compartir a Jesucristo en la escuela, con tus hijos, con qué sé yo, con nuestros familiares. Pero aquí está lo importante, hermanos, que ellos vean que Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Porque es donde están más atentos. ¿De verdad eres cristiano? Yo veo algo diferente en tu vida. Veo que no eres igual, eres diferente. Claro, porque ahora Cristo Jesús me está regenerando, está haciendo la obra. Dice la Escritura que Él, cuando empieza la obra hasta terminar, Él no deja todo a medias. Él sigue trabajando en nuestra vida, nos sigue regenerando. Pero tenemos que poner atención al mensaje del Evangelio con madurez. Juan nos sigue dando evidencia de que su maestro está muerto por testimonio de aquellos que lo sepultaron. Esto con el propósito de mostrar que Jesús no era un espíritu sin cuerpo, como lo afirman los agnósticos e incrédulos.
O la teoría de que Jesús solo se desmayó y después, al ser bajado de la cruz, se despertó y se fue a la India a aprender artes mágicas. Eso es lo que el mundo cree. Ese es el mundo, ha creado su propia teoría. Pero en la Escritura, hermanos, hay grande evidencia. Y aquí estamos viendo una evidencia poderosa. Que dos hombres que nadie se imaginaba. Hermanos, ahorita vamos a ver todo el proceso de la sepultura de Jesucristo, que no fue nada barato, fue carísimo, exagerado. En los tiempos aquellos dice que llevaron 100 libras, es decir, 34 kilos de mirra y aloes. Esto es extremadamente carísimo. Hermanos, Juan nos presenta a dos discípulos de Jesús que hasta el momento habían permanecido en secreto. Se refiere a José y a Nicodemo. Pero en el caso, hermanos, de José, ¿verdad? Es un discípulo que tiene las posibilidades de poder hacer este proceso. La costumbre judía solía preparar el cuerpo embalsamándolo con mirra y aloes, con el propósito de perfumar el cuerpo. Luego el cuerpo se envolvía con lienzos, cubriéndolo desde los pies hasta la cabeza. Ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué de los discípulos, los apóstoles de Jesucristo? ¿Dónde estaban? Huyeron. Eran pobres. Era imposible que ellos pudieran hacer estos preparativos. Pero lo hermoso, hermanos, lo maravilloso, lo que nos tiene que asombrar, que Jesucristo ya sabe lo que va a venir. En el caso de José, un hombre rico que tiene las posibilidades, incluso él da la tumba, una tumba nueva que nadie la había usado. Hermanos, aquí nos vamos a dar cuenta el por qué. Fíjense lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 14. No lo busquen, lo quiero leer, pero si quieren buscarlo. Fíjense lo que nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 14. Dice: el rey de Israel, Asa, dice: lo sepultaron en la tumba que él había mandado a cavar en la ciudad de David, y lo colocaron sobre un lecho lleno de perfumes y diversas clases de especias aromáticas, muy bien preparadas. En su honor encendieron una enorme hoguera. Bien. Y aquí nos está diciendo que es el rey de Israel, ¿verdad? Y quiero hacerles esta pregunta, la pregunta del millón. ¿Quién es Jesucristo? Es el rey. Él es el de la realeza divina, hermanos. El por qué, hermanos, está llevando a cabo este proceso. ¿Se imaginan, hermanos? Tener ese gran privilegio. Y nos dice en Marcos, que José y Nicodemo compraron un lienzo, una sábana, y con mucha delicadeza bajan el cuerpo de Jesucristo, le quitan los clavos. Es un proceso muy cansado, me imagino. No se nos olvide, hermanos, que Jesucristo fue, dice Isaías, que fue molido por nuestros pecados. Imaginémonos el cuerpo de Jesucristo con heridas, lleno de sangre. Bueno, José y Nicodemo, hermanos, se tomaron el tiempo para limpiar el cuerpo de Jesucristo, hacer los preparativos para su funeral. Qué tan grande privilegio, hermanos. Bajar a su discípulo, limpiarlo y prepararlo como un rey. Qué tan grande privilegio, hermanos. Qué tan grande bendición. ¿Se imaginan cómo ver el Padre, que estos dos varones se toman el tiempo para sepultar al Hijo, al Rey de Reyes y Señor de Señores? Qué tan grande bendición, hermanos. Qué poderosa. Entonces, hermanos, Jesucristo, Rey de Reyes, es sepultado como un rey.
Si se dan cuenta que en las profecías dice que no se le iba a quebrar ningún hueso, no pasó así. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero Pascual. ¿Se acuerdan, hermanos, en Israel? Cuando estaba en Egipto, ¿se acuerdan del sacrificio del Cordero Pascual? Dice que no se le tenía que quebrar ningún hueso. Jesucristo, siendo el Cordero Pascual, no permitió Dios que se le quebrara algún hueso, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el sacrificio, el Cordero Pascual. Pero en el caso de estos hombres, de los líderes, apresuraron todo. Aquí hay un problema, hermanos, de legalismo muy fuerte, ¿eh? De la religiosidad. Fíjense lo que hacen estos hombres. Les surgía celebrar, dice que era la víspera del Shabbat. En el caso de los judíos, ellos guardan, no se nos olvide que es de atardecer a atardecer, guardan los días. Estaba, por ejemplo, el Shabbat y luego el domingo, que es el primer día, así contaban los días. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto día, hasta que llegaba al séptimo, que es el Shabbat. Bueno, en el caso de estos líderes judíos, hermanos, aquí para ellos acababan de torturar, acababan de matar al Cordero de Dios, y para ellos era importante hacerlo rápido, ya. ¿Se acuerdan? Que van ante Pilato, quiébranle los pies para que ya muera, porque tenemos que celebrar el Shabbat y tenemos que celebrar la Pascua. ¿Se acuerdan? Acaban de matar al Hijo de Dios y ahora van a celebrar la Pascua. ¿Cómo creen que Dios miraría a estos religiosos? Miraría el corazón. Es una abominación, hermanos, muy grave. Hermanos, lo grave de muchas personas que caen en religiosidad, en legalismo, hermanos, es muy grave. ¿Por qué? Porque a Jesucristo lo hacen a un lado y se enfocan solamente en ganarse el favor de Dios con rituales o qué sé yo, con muchas cosas. Pero lo principal, que es Jesucristo, lo hacen a un lado. Incluso, hermanos, ha habido varios grandes teólogos expertos, ¿verdad? Dicen, hay dos grupos. Un grupo que solamente se enfoca en el Antiguo Testamento, no quiere saber nada del Nuevo Testamento. Y hay otro grupo que se enfoca en el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento lo hacen a un lado. No es así, hermanos. Toda la Escritura enfocan ¿en quién? En el Mesías, en Jesucristo. Y vuelvo a repetir, como decía este teólogo, quita a Jesucristo de la Escritura, de la palabra de Dios, y este libro pierde su valor automáticamente. Así es que, hermanos, es importante que tengamos esto en mente, que Jesucristo es el eje central de las Escrituras. No hay tiempo, pero en el futuro me gustaría hacer una predicación muy buena de Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y en el Nuevo Testamento. Y créanme que nos vamos a maravillar. Un mensaje poderosísimo. Pero primeramente Dios más adelante. Hermanos, aquí nos acabamos de dar cuenta que Jesucristo, la sepultura de Jesucristo, fue llevada como la de un rey. Rey de reyes y Señor de señores. Él es nuestro rey. Aquí vemos, hermanos, que estos hombres se atrevieron a dar testimonio públicamente en su fe. Y de hecho, no fueron los únicos, ya que después de la muerte y resurrección de Jesús, bueno, lo miramos en el caso de sus discípulos cuando son ungidos con el Espíritu Santo, ¿verdad? En los Hechos de los Apóstoles lo vemos, que ellos dicen que iban con denuedo, ¿verdad? Con valor, predicando al crucificado, a nuestro Señor Jesucristo. Y luego vamos en el caso de Pablo. ¿Se acuerdan del caso de Pablo? Cuando era Saulo de Tarso, ¿qué hacía? Perseguía a la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tiene un encuentro con Jesucristo? Hay un cambio radical de 365 grados, siendo Pablo apóstol ¿de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Bueno, hermanos, esto es lo que Juan nos quiere enseñar, que caminemos con valor, que no nos dé temor, compartir nuestra fe, hagámoslo con convicción, no por obligación, no.
que sea una convicción, hermanos, que nosotros, estando enamorados de Jesucristo, lo hagamos. Miren, ¿se han dado cuenta en un niño cuando su papá hace algo y dice, that's my daddy, ese es mi papá? ¿Sí lo han visto? El hijo está orgulloso de su papá. O incluso el padre está orgulloso de su hijo. ¿Sí nos ha pasado? Bueno, en nuestro caso, hermanos, tenemos que estar orgullosos de que Jesucristo es nuestro Redentor, que Él es nuestro Salvador. ¿Qué nos detiene? No hay nada que nos detenga. ¿Por qué? Porque le conocemos, porque le amamos. Lo hemos aceptado como Rey y Señor en nuestra vida. Por eso Pablo, hermanos, Saulo de Tarso tiene ese cambio radical. Tiene un encuentro con su Jesús. Por eso, si vemos en las cartas, dice apóstol de Jesucristo. Ahí no dice fariseo de Israel o miembro del Sanedrín. No, dice apóstol de Jesucristo. Para que allá afuera digamos, yo soy discípulo de Jesucristo, solamente de Jesucristo. Es una enseñanza poderosa. Incluso, hermanos, vemos en Santiago, el medio hermano de Jesús. Medio hermano de Jesús, en los tiempos de Jesucristo, en el ministerio de Jesucristo, vemos que él no estaba muy convencido de que él era el Mesías, ¿se acuerdan? Pero ¿qué pasa después de la muerte y resurrección de Jesucristo? Ahí vemos, ahí vemos a Santiago. Aquí está, hermanos, en la escritura. Y Santiago no habla muy suave, ¿eh? Habla fuerte. ¿Se han leído el mensaje de Santiago? Él no tiene pelos en la lengua. ¿Por qué? Porque estaba convencido de quién era el Mesías. Lo tenía cerca de él. Bueno, él no es el único. Quizás algún día, en un momento, nos identificamos con Santiago, con Pablo, con los discípulos. Pero lo hermoso de Jesucristo es que no rechaza a nadie, ¿verdad? Bien, hermanos, Pablo. Pero quiero hacerles una pregunta clave antes de que se me escape, por favor. Y esta pregunta quiero que nosotros reflexionemos. Yo no puedo ver tu corazón, no sé qué pasa en tu mente, no sé qué necesidad hay, pero Jesucristo sí sabe, ¿verdad? Bien, esta es la pregunta que quiero hacer, hermanos. La pregunta del millón dice: ¿te atreverías a dar testimonio público de tu fe que Jesús es tu Redentor? ¿Te atreverías? Vamos a ponerlo en prueba allá afuera. ¿Qué les parece? Si miras a algún compañero de trabajo, oye, te veo un poco achicopalado, te veo un poco agüitado, digamos, déjame orar por ti. Esa es una manera de revelar tu fe. Lo vas a hacer con convicción. Miras a tu hijo que tiene necesidad, oye, ven, déjame orar por ti. Este es el mensaje de Juan, hermanos. Es el mensaje, la enseñanza que nos quiere dar a entender. Hubieron dos hombres que estaban quizás de lejitos, pero fíjense lo que hicieron, hermanos. Fueron partícipes de la sepultura del rey. Pablo, ya para terminar, hermanos, esto sí me gustaría que lo leamos. Busquemos Romanos capítulo 1, por favor. Con esto vamos a culminar. Vamos a ver Romanos capítulo 1 del verso 16 al 25. ¿Se acuerdan, hermanos? El justo vivirá por la fe. ¿Se acuerdan? El justo vivirá por la fe. ¿Por la fe en quién? Jesucristo, en su Redentor, ¿verdad? Fíjense, hermanos, lo que dice Pablo. Es una exhortación poderosa. Pero me gustaría, hermanos, que pongamos atención. Fíjense lo que dice. Romanos capítulo 1 del verso 16 al verso 25. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe que vivirá.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia ¿qué? La verdad. Verso 19. Por lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Verso 24. Por la cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, nosotros como siervos de Jesucristo predicamos al Dios vivo, a nuestro Redentor, no a lo creado. Lo que aquí Pablo nos está exhortando es que tengamos cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque el necio se ha creado su propia fantasía, su propia fábula y su propio Dios. Dice un teólogo, dice, el corazón del hombre es una factoría haciendo dioses. Y podemos caer en eso, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, hermanos, tenemos que seguir, hermanos, confiados, con fe en nuestro Señor Jesucristo. En Él tenemos que seguir, hermanos. Y aquí lo vemos con estos dos varones. A pesar de todo, su fe no decayó. Siguieron siendo discípulos de Jesucristo, hombres justos, hombres fieles a Jesucristo. Quizás nos podemos identificar con José de Arimatea. Quizás nos podemos identificar con Nicodemo. El Señor Jesucristo sabe nuestro corazón y sabe nuestra condición. Pero lo que Juan nos quiere exhortar, dice, vayan, expongan su fe. Fíjense lo que nos dice Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Y quiero terminar con este verso. Esto es para fortalecer nuestra fe en Jesucristo. ¿Se acuerdan que dice el canto? Que tenemos que celebrar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vive. ¿Qué encontraron las mujeres en la tumba? La encontraron vacía. ¿Se acuerdan que dijo el ángel? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esto es lo maravilloso del Evangelio, hermanos. Nuestra fe está puesta en la piedra angular, en Jesucristo, que Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense lo que dice, hermanos. Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Promesa del soberano y glorioso Jesucristo. Fíjense. Dice, sean fuertes y valientes, no teman, ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor tu Dios siempre los acompañará, nunca los dejará, ni los abandonará. No tengamos temor, hermanos. No tengamos temor. Sigamos fieles. Sigamos fieles a nuestro Redentor, a nuestro Señor Jesucristo. Y créanme, hermanos, que el estar aquí es una gran bendición. Oremos por los que no han venido. Oremos por ellos. Que el Señor les ponga en su corazón ese deseo. Quizás también son del grupo de la secreta.
quizás nosotros. Pero hermanos, en verdad, Juan quiere que nuestra fe se fortalezca, que entendamos el mensaje del Evangelio, aquel plan de redención, de salvación. Hermanos, como decía yo antes, cuando Jesucristo estaba en la cruz, ya nos tenía en mente. Ya nos tenía en mente. ¿Qué podemos darle en agradecimiento? Hermanos, ¿se acuerdan? Pablo dice en una de sus cartas, hermanos carísimos. ¿Por qué lo diría? Porque se pagó un precio muy caro, hermanos. En el juicio, hermanos, no va a haber excusa. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice en Apocalipsis? Jesucristo, vengo en breve. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Qué significa eso? Que ya viene. Así es que, hermanos, esto es en serio. Viene un juicio. Pero, Señor, pues ya no escuché tu mensaje. No. ¿Te acuerdas tal día que estuviste ahí? ¿Te acuerdas que prendiste la radio y escuchaste el mensaje del Evangelio? ¿Te acuerdas que leíste este boletín y se hablaba del Mesías que venía? ¿No te acuerdas? ¿Te acuerdan lo que dice Jesucristo? No os conocí, hacedores de maldad. Hermanos, podemos tener el don de sanidad, el don de predicar, pero lo decepcionante va a ser cuando Jesucristo te diga, nunca te conocí, ¿quién eres? Porque Él puede ver nuestro corazón. Hay iglesias llenas. Pero ¿cuántos son discípulos de Jesucristo? Son contados. Así es que, hermanos, sí es importante que hagamos conciencia, hermanos, del mensaje del Evangelio. El capítulo 20, hermanos, créanme, hermanos, es algo poderosísimo. No sé, creo mi hermana Martita predica. Bueno, oremos por mi hermana Martita, que el Señor la use. Eso va a ser, dijeran, ¿cómo se dice? Es la cherry que se pone en el cake. La resurrección de Jesucristo. Es el broche de oro. Vamos a ponernos de pie, ¿qué les parece? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que de verdad nuestro corazón no se llene de temor, no se llene de vergüenza, no se llene de que, pues, ¿qué va a decir la gente que soy cristiano? No. Levanta la mano, levanta la bandera y di, Jesucristo reina y mora en mi vida. Que lo vea tu familia. Da testimonio. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amantísimo Dios todopoderoso, Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre eterno, gracias por tu palabra. Estamos maravillados, asombrados. Pero, Padre eterno, en algún momento estuvimos como estos varones, quizás nada más de lejitos. Pero, Padre eterno, te rogamos que nos llenes de tu Espíritu Santo, porque solamente tú puedes hacer maravillas en nuestra vida, porque estamos en la carne, estamos expuestos a dudar. Pero, Padre eterno, te rogamos que fortalezcas nuestra fe, que no decaiga. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Padre, del más grande hasta el más pequeño. Que nuestra relación contigo, Padre, no sea algo permanente, no sea por emoción, sino una relación, Padre, que no sea una relación temporal, sino que sea permanente, Padre, una relación permanente. Así como estos grandes hombres, como el apóstol Pablo, como los discípulos, como Santiago, como Nicodemo, como José. Padre eterno, como dice tu escritura, que esto se escribió para enseñanza nuestra. Gracias, Padre. Gracias porque ahora somos beneficiados y somos bendecidos porque tenemos toda la escritura completa. Te rogamos que pongas ese deseo de meditar en tu palabra. Danos sabiduría, Padre, para entender el mensaje, el plan de redención. Poder entender el mensaje de la buena nueva, la buena noticia. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Te rogamos, Padre Santo, que a partir de este momento nuestro Señor Jesucristo reine y more en nuestras vidas.
agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús y todos decimos